Esta mañana saltaba la noticia de que Marruecos había abierto la frontera desde Ceuta. Cuando vi por primera vez la noticia, eran las 12 de la mañana más o menos, y se decía que habían entrado 1.500 personas ilegalmente. Ahora se dice que han entrado 30.000 y cuando grabo este vídeo son las 4:18. Hola, un día más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal donde vamos a hablar de lo que está, voy a hablar yo, de lo que está pasando en Ceuta. Pero antes de empezar vamos a aclarar algunos conceptos. El primero, ¿qué es una guerra híbrida? Una guerra híbrida es una estrategia mediante la cual un Estado, o a veces un actor no estatal, intenta debilitar o presionar a otro Estado sin recurrir a una guerra convencional. Y en lugar de una invasión militar abierta, combina distintos instrumentos de presión, como pueden ser desinformación, propaganda, ataques de bots con desinformación y propaganda, presión económica, presión energética, espionaje, apoyo a partidos políticos y uso de la migración, por último, como herramienta de presión política. Ejemplos: Rusia combinando operaciones militares, ciberataques y campañas de desinformación contra Ucrania. Bielorrusia facilitando el traslado de migrantes desde las fronteras de Polonia hacia las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania en el 2021 para presionar a la UE, etc. Dentro de la guerra híbrida, ¿qué es lo que llamamos coerción migratoria? La coerción migratoria se le llama también instrumentalización de la migración y consiste en utilizar de forma deliberada flujos migratorios como herramienta para presionar a otro Estado y obtener ventajas políticas, económicas o diplomáticas. Por ejemplo, un ejemplo muy citado fue cuando en el 2021 España acogió a un líder saharaui y Marruecos respondió abriendo fronteras y dejando entrar a un montón de gente desde Ceuta, tal y como ha hecho hoy. La Unión Europea define la instrumentalización de la migración o la coerción migratoria como situaciones en las que un tercer país fomenta o facilita movimientos migratorios con intención de desestabilizar o presionar a otro Estado. Los ejemplos más citados: Ceuta, Marruecos, en mayo del 2021, que numerosos responsables y analistas políticos interpretaron que la relajación del control fronterizo, o sea, abrir fronteras, durante unas horas estuvo relacionada con la crisis diplomática por la acogida en España del líder saharaui Brahim Ghali. Otra, Bielorrusia 2021, cuando facilitó visados y vuelos a migrantes de Oriente Medio y los dirigió hacia las fronteras de la Unión Europea. Turquía 2020 anunció que dejaría de impedir el paso de migrantes hacia Grecia para presionar a la Unión Europea en el contexto de la guerra en Siria. Pero vámonos a 1977, si yo no me equivoco, 75, perdón, la Marcha Verde, en la cual Marruecos organiza una movilización en noviembre de 1975, una movilización en la que 350.000 personas cruzaron hacia el Sáhara, que entonces era español, para presionar a España. Esto fue una operación de presión política, una estrategia de guerra psicológica y una maniobra de coerción migratoria. Es un precedente histórico de la coerción migratoria porque utilizó el desplazamiento masivo de 350.000 personas, nada menos, que eran población civil, y las utilizó con fines políticos. Pero como el término coerción migratoria aún no se utilizaba en 1975, la mayoría de los historiadores aún se refieren a esta marcha como una movilización civil organizada por el Estado marroquí, ergo coerción migratoria, no como un episodio de instrumentalización de la migración, que en realidad es lo que fue, si lo analizamos en el sentido jurídico moderno. ¿Fue la Marcha Verde de Marruecos de 1975 coerción migratoria? Sí, o al menos un antecedente conceptual, aunque no se clasifica oficialmente con esa terminología. Es cierto que la Unión Europea advirtió a Marruecos de que no debía usar la coerción migratoria. Sí, es cierto. Tras la crisis de Ceuta del 2021, instituciones y dirigentes europeos expresaron su apoyo a España y
Las mismas instituciones y dirigentes europeos señalaron que las fronteras españolas con Marruecos también las fronteras españolas con Marruecos se amplían porque luego las fronteras españolas son fronteras con la Unión Europea. Es decir, que si entran un montón de marroquíes a España, de ahí pueden pasar a la Unión Europea, cosa que está pasando hoy. Estas 30.000 personas que de momento han entrado, pueden pasar muy fácilmente desde España a Francia en adelante. Posteriormente, la Unión Europea, después de lo que pasó en el 2021, desarrolló normativa y documentos específicos sobre la instrumentalización de migrantes y ha insistido en que ningún tercer país, ninguno, Marruecos ni ninguno, debe utilizar la migración como instrumento de presión política. Ahora bien, no hubo una advertencia pública formal que se dirigiera exclusivamente a Marruecos, aunque todos sabíamos que esto iba dirigido a Marruecos, pero no puso la Unión Europea, dijo Marruecos en particular, dijo que ningún país, ninguno, Marruecos incluido, podía usar la coerción migratoria como instrumento de presión política, pero no dijo Mohamed, te estamos hablando a ti. Con lo cual se entiende que sí, que se lo advirtió a Marruecos, pero que, oye, no usó el nombre. Por lo tanto, no hubo una advertencia formal dirigida exclusivamente a Marruecos diciendo literalmente Mohamed, no uses la coerción migratoria. Lo que sí hubo fue condena política durante la crisis de Ceuta, respaldo explícito a España, desarrollo de normas europeas contra la instrumentalización de migrantes, referencias generales a que ningún tercer país debe aplicar esta práctica. Bueno, pues en fin. Si Mohamed no pilló la indirecta, pues ¿qué quieres tú que le haga? Pero sí, era muy claro. Entonces, en resumen, una guerra híbrida es una combinación de herramientas no convencionales para iniciar una guerra que no parece una guerra. La coerción migratoria es el empleo deliberado de los flujos migratorios como instrumento de presión política. La Marcha Verde fue una operación de presión masiva organizada por Marruecos en 1975 que actualmente a ojos jurídicos modernos es el antecedente de la coerción migratoria, la primera vez que se usa la coerción migratoria. Pero como entonces el palabra no existía, pues se le consideró una marcha civil organizada por Marruecos. Fue coerción migratoria, pero no hay consenso para clasificarla oficialmente con ese término. La Unión Europea ha condenado la instrumentalización de la migración, ergo coerción migratoria, y ha recordado que ningún tercer país debe usarla y ha respaldado a España frente a episodios como el de Ceuta en 2021. Pero no existe una advertencia pública dirigida exclusivamente a Marruecos de forma formal y clara, advirtiéndole a Marruecos claramente con esa formulación. Pues bien, después del episodio de Ceuta del 2021, hoy Marruecos ha vuelto a atacar con todavía más fuerza, porque como te he dicho, han entrado ya 30.000 personas. La situación en Ceuta es de máxima gravedad y mientras no se entienda que Marruecos está haciendo una coerción migratoria y no se actúe en consecuencia, esto solo puede empeorar. Por supuesto, Álvarez, nuestro ministro de Exteriores, ni está, ni se le espera, ni ha hecho declaración alguna. La situación es muy grave y esta mañana, sin embargo, yo he ido a un programa de televisión y estaban dando vueltas con el piso de Ayuso, pero nadie estaba hablando de este tema muy peligroso. La prensa marroquí, repito, habla de ya de 30.000 inmigrantes cruzando la frontera y además están corriendo vídeos por todo Internet en Marruecos diciendo atención, la frontera es abierta, aprovechad ahora. Marruecos ha dejado la frontera en Ceuta sin vigilancia ninguna y ha incitado o alentado a los inmigrantes a cruzar hacia España, incluso retransmitiéndolo en directo la prensa local, es decir, la prensa local marroquí está retransmitiéndolo en lo que parece ser una incitación. Oye, que la frontera está abierta, aprovecha ahora. Pero es que además hace muy poco, con ocasión del aniversario del trono, el Día del Trono, no me acuerdo cómo se llama, Mohamed ha indultado entre 1.500 y 2.000 delincuentes comunes, algunos de ellos con penas de asesinato. Ha sido con motivo de la fiesta del trono y el indulto real ha beneficiado a 1.788 personas, la mayoría con crímenes comunes, pero algunos de ellos tenían
estaban condenados por asesinato, lo hago constar. Hay que decir que todos estos jóvenes marroquíes que están cruzando no son ni exiliados de guerra, ni refugiados políticos, ni apenas se ven en los vídeos mujeres y niños. Y no huyen de un país pobre. Es el país que va a organizar el Mundial 2030, ojo, y cuyo rey es multimillonario, pero según Forbes, que no incluye nunca a los monarcas en sus listas, en Forbes Marruecos cuenta con 3 multimillonarios reconocidos en la lista mundial del 2026. Por ejemplo, Oman Benjeloum y su familia, el marroquí más rico con un patrimonio estimado de 1.700 millones de dólares. Anad Sefrougui, que otros 1.700 millones de dólares más o menos, y Aziz Akhannouch, el primer ministro de Marruecos. Mohamed no aparece en la lista de Forbes, repito, porque Forbes no incluye a monarca, pero la fortuna real de Mohamed se estima que suma las de los 3, o sea, que puede tener unos 6.000 millones de dólares. Siempre digo y repito, Marruecos no es pobre, simplemente no reparte su riqueza. Es una dictadura sanguinaria que tiene elecciones, pero ya sabemos que no hace falta para ser una dictadura que tengas elecciones. Basta con que no haya separación de poderes, basta con que haya censura y basta con que haya persecución y eliminación del disidente. Pero que si queréis saber más de la situación de Marruecos y del dinero que tiene el rey, por favor leed el capítulo sobre el tema en mi libro Patocracia, que siempre os recuerdo que mi libro se llama Patocracia y que si por casualidad lo has comprado en Amazon o en alguna plataforma, deja tu opinión allí porque el libro no tiene campaña de marketing más de la que le haga yo aquí y de la que le hagas tú que me estás viendo. Pero es más, en la última semana se han ido colando también desde Melilla una veintena diarias de personas. Se valoró la amenaza, se dijo lo que podía pasar y cuidado porque lo siguiente será Melilla. España tiene en estos momentos la oportunidad de responder y si no lo hace, después del 2030 podemos ir empezando a olvidarnos de Ceuta y Melilla, que claramente son el objetivo del rey Mohamed y de su Mazen, de su corte. Una violación fronteriza entre Marruecos y España de esta característica solo es posible si el rey de Marruecos y el Mazen están de acuerdo en que esto suceda. Pero el ministro Álvarez ha llamado a consulta al embajador marroquí exigiendo una explicación. Supongo que ya sabéis la respuesta. La respuesta obviamente es no. Cuando hago este vídeo, España y Marruecos acuerdan la reemigración de quienes hayan entrado ilegalmente. Los que han entrado, los 30.000 que han entrado, va a ser imposible localizarlos a todos y volverlos a reemigrar. Y esto lo saben también España y Pedro Sánchez y Álvarez, como Mohamed y el Mazen. Las imágenes son aterradoras, no sé si pondré algunas aquí porque la mayoría tienen copyright, pero lo que se ve es a cientos de miles de personas corriendo a través de Ceuta y a través de Castillejos, y los habitantes de Ceuta encerrados en sus casas, aterrados. Entre tanto, Interior, nuestro ministro del Interior, Marlaska, se alinea con Marruecos y achaca la crisis de Ceuta a las redes de tráfico de migrantes. Claro, son las redes de tráfico de migrantes las que han dejado el control fronterizo desprotegido. ¡Hombre, por Dios! Todos los partidos de Ceuta ahora mismo están reclamando al gobierno central el cierre de la frontera y la intervención del ejército. Y tú piensas, Dana, trenes, apagones, vivienda, sanidad, informe PISA maquillado, incendios y ahora Ceuta. Cuando todo falla al mismo tiempo, ¿cómo se habla en terminología técnica? Pues se habla de estado fallido. La pregunta deja de ser si estamos en una cadena de casualidades, si es incompetencia o si se quiere construir exactamente el modelo que se está construyendo. Dejar caer al Estado. Respóndelo tú en comentarios si quieres. Y entre tanto, Pedro Sánchez se va a ir con su mujer, que no es su mujer, que es una ciudadana cualquiera según él, de vacaciones a La Mareta, en unas vacaciones que nos van a costar
más o menos entre 80.000 y 100.000 euros a todos los españoles, porque allí hay alguien que le tiene que servir, hay alguien que le tiene que dar de comer, se aloja no solo el presidente, sino también familiares, se hacen excursiones y sobre todo se pone a un montón de seguridad a su disposición. El año pasado sus vacaciones nos costaron a todos 100.000 euros. Os tengo que recordar que Meloni se paga sus propias vacaciones, que en Alemania Merkel y todos los ministros se han pagado siempre sus propias vacaciones, que en Países Bajos también, y que en Francia se les permite usar determinadas residencias que sí que pagan los ciudadanos franceses, pero el resto se lo tienen que pagar ellos. Es decir, te puedes ir al palacio de no sé qué, pero tú te llevas a las personas que te atienden y tú pagas por tu comida. El nuestro es un caso rarísimo y a mí me parece que con la que está cayendo, con la situación de los incendios y con la crisis migratoria ahora, que el presidente se vaya 4 semanas de vacaciones pagadas por todos los españoles a un enclave de lujo asiático es una bofetada en la cara de todos los españoles, pero no sé qué opinarás tú. En cualquier caso, hablaré más del tema mañana por la mañana. Hoy os dejo con la del Ceuta y yo creo claramente que estamos hablando de coerción migratoria, no de traficantes de migrantes, no, de coerción migratoria. La frontera se ha dejado desprotegida por algo. Y ahí lo dejo. Pero me pondré a ver vuestras opiniones siempre y cuando sean educadas. Muchas gracias. Y, por favor, importante, suscríbete, dale like, deja un comentario. Si quieres donar algo, puedes hacerlo aquí o aquí. Y Patocracia tiene todo un capítulo dedicado a migración y Marruecos, por si lo quieres leer. Si ya lo has leído, deja un comentario laudatorio en la plataforma en la que lo hayas comprado, Amazon o donde sea, o Fnac o Casa del Libro, porque son los comentarios los que venden el libro, que no tiene otra campaña de marketing. Y en este vídeo, por favor, suscríbete y deja un comentario, porque son los comentarios los que mueven el algoritmo. Si quieres hablar de mi pelo, de mis gafas, de mi camisa azul, de lo que te dé la gana, pero deja un comentario, por favor. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.